Buenos días, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Un placer para mí. Quiero compartir con ustedes un tema muy interesante. Para mí es interesante y me voy a atrever a marchar adelante a Marrero con relación al tema o al libro que él está estudiando, que está impartiendo con nosotros, que es Primera de Corintios. Yo solamente voy a atreverme a tratar un tema con ustedes que tiene que ver con la resurrección. Día apropiado, como hoy, que el mundo celebra el día de resurrección. Así que abran sus Biblias conmigo en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer solamente un versículo por el momento. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Vamos a leer ese versículo, oramos y luego entonces vamos a ir leyendo todo el capítulo, por lo menos hasta el 34, que es donde pretendo meditar en esta mañana, si es la voluntad de Dios. Estoy desafiado con el tiempo porque tengo muchos materiales. Vamos a ver qué tan rápido puedo fluir en las ideas. Dice de 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Leemos de nuevo. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Oremos. Señor, en este momento nosotros nos exponemos a tu palabra. Este siervo para exponerla y también para ser instruido por ella, pero también tu pueblo aquí presente, junto con quien habla, nos exponemos a tu palabra, para que tu palabra, Señor, nos corrija, nos instruya, nos redarguya, nos ilumine, de tal manera, Señor, que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Y que podamos, Señor, entender tu propósito para nuestras vidas y sobre todo, Señor, cuidarnos de las falsas doctrinas. Así que danos la gracia y el desenvolvimiento en lo que vamos a plantear. En nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, créanme que estoy desafiado a este tema. Vamos a hablar acerca de la doctrina de la resurrección. La idea sería hablar de capítulo entero. Por razones de tiempo es imposible que lo abarquemos. La doctrina de la resurrección es esencial en la fe cristiana. No se puede ser cristiano y no creer en la doctrina de la resurrección. Usted no puede ser cristiano y negar la doctrina de la resurrección. El apóstol Pablo tuvo que emplearse a fondo para argumentar las diferentes situaciones que estaba pasando a la iglesia, problemas anticristianos que había especialmente en Corintios. Esa iglesia, o Corinto, fue una de las iglesias con más dificultades, con más problemas a lo interno. Si usted, por ejemplo, hace una revisión de ella, se dará cuenta que Pablo, cuando escribe a Corintios, lo primero que Pablo no está inventando, escribiendo sobre lo que él sospecha, lo que él cree que está pasando allí, o está escribiendo pensando en nosotros. No, Pablo está escribiendo pensando en la realidad corintia. ¿Cuál era la realidad corintia cuando Pablo escribió? Lo primero, hermano, que debemos entender, que Pablo escribió a la sazón de que ya él tenía conocimiento pleno
de cuál era la situación o las situaciones que estaba atravesando la iglesia de Corintio. O sea, a Pablo se le había escrito una carta diciendo cuáles problemas había en Corintio. Por ejemplo, usted busca el capítulo 1, versículo 11, y dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, y sigue hablando. O sea, Pablo estaba informado de los problemas que había en Corintio. Capítulo 5, versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y sigue hablando. Se oye. O sea, he sido informado que hay fornicación entre ustedes. Capítulo 7, versículo 1. Dice Pablo: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En cuanto a las cosas que me escribisteis, de donde inferimos de que realmente esa iglesia o el liderazgo de esa iglesia le había escrito una carta al apóstol Pablo diciéndole cuáles eran las situaciones que estaban atravesando. Mire otra más, capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos esto y esto y lo otro. O sea, sobre lo que ustedes me escribieron con relación a los sacrificados a los ídolos, yo le voy a decir esto, esto y el otro. Por último, una última cita le voy a dar. Capítulo 16, versículo 1. Dice Pablo: en cuanto a la ofrenda para los santos, usted ve que lleva como un hilo. En cuanto a esto, en cuanto a aquello, que no como sucede como en otras cartas, que se habla de un solo tema y ese tema se desarrolla por completo. Aquí vemos que hay muchas situaciones, mucha problemática. Y resulta que en esta porción que nos ha tocado meditar en esta mañana, también hay un problema. ¿Cuál es el problema que Pablo está abordando a los corintios, que ya Pablo sabía, que había sido informado? Mire cómo dice el versículo 12, primera parte: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Realmente ese versículo nos abre la puerta para entender cuál era la problemática que el apóstol Pablo iba a abordar con relación a este capítulo 15 de Primera de Corintios. Y es el problema de la resurrección. Que habían personas dentro de la iglesia que decían que no había resurrección. Sin embargo, debo aclarar que el punto de discusión aquí no es si Cristo había o no resucitado. Ese no es el punto de discusión. El punto de discusión es que no había resurrección para los cristianos. O sea, usted es cristiano, se convirtió, si usted se murió, se fuñó. No hay resurrección para la persona que creyó en Cristo. Ese es el punto. No obstante, Pablo aborda el tema desde Cristo, demostrando que Cristo resucitó y que como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Tal como dice el versículo 14, el 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, sobre esa base, Pablo comienza a abordar el tema y lo primero que vemos es que Pablo trae las evidencias de la resurrección de Cristo y comienza a hablar desde el versículo 1, nos comienza a hablar acerca de las evidencias de la resurrección de Cristo. Porque, como es natural, si se va a hablar de la resurrección de los muertos, tenemos que partir de Cristo. No se puede hablar de resurrección de personas sin hablar de la resurrección de Cristo. Versículos 1 y 2
El apóstol Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Mire, en el versículo 1, si usted estudia, si usted es analítico, se da cuenta que menciona 3 veces la palabra evangelio. Vamos a leerlo de nuevo. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Sería Lucrecio, pero nada más dice una sola vez. Tú estás diciendo que hay 3 veces, dice 3 veces evangelio. Lo que sucede es que una es explícita y 2 son implícitas. ¿Cuál es la explícita? Cuando dice el evangelio, dice: además os hermano declaro el evangelio. Ahí está claro, está explícito. Pero entonces cuando dice el cual, está hablando del evangelio, el cual he predicado. Luego dice en el cual, ¿qué dice? ¿Verdad? Entonces 3 veces usa el evangelio. Pero también en el 4 también está el evangelio. Dice: por el cual asimismo, si retener la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. De donde inferimos que realmente Pablo está abordando el tema de raíz. ¿Cuál es el tema de raíz para abordar la problemática o la situación de la resurrección? El evangelio. El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Wilson decía esta mañana que el evangelio son buena noticia. El evangelio es la noticia que Dios trae salvación al ser humano. Y de inmediato, en el versículo 2 y 3, el apóstol Pablo comienza a abordar o a plantear las evidencias, no solo del evangelio, sino también las evidencias de la resurrección. Versículo 3 y 4 nos presenta en qué consiste el evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? Si bien es cierto que Pablo lo define en el capítulo 1, versículos 16 y 17 de Romanos, que el evangelio es poder de Dios, la potencia, la dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero aquí el apóstol Pablo va a definir en qué consiste el evangelio. Yo lo he definido como los 3 pilares del evangelio. Los 3 pilares donde se fundamenta, donde se sostiene el evangelio, sin los cuales no existe el evangelio. En primer lugar, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Primero, ¿qué? Que Cristo murió por nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestro pecado. Sin la muerte de Cristo no hay evangelio. No hay evangelio. Y Pablo, en su declaración, que por demás es contundente, que no deja duda, de por sí sola, sin embargo, él no se limita a eso, sino que él también trae prueba. Y dice, conforme a las Escrituras. Y cuando usted busca la cita, tenemos que ir a Isaías capítulo 53, que nos habla en el versículo 5 al 12 acerca de la muerte de Cristo. Entonces, Pablo no solamente está dando una respuesta o una declaración contundente de una verdad irrefutable, que Cristo murió por nuestro pecado, sino que también da las pruebas conforme a las Escrituras. En segundo lugar, Pablo dice, versículo 4, y que fue sepultado. Y que fue sepultado. Y usted encuentra de una vez en el Salmo 8,
Salmo 16, 8 al 10, que nos habla ahí que no permitirá que su santo se quede en la tumba ni vea corrupción, que también eso lo cita Pedro en su discurso, en el capítulo 2 y 3 de los Hechos. Entonces, primera evidencia, que Cristo murió por nuestros pecados. Segunda evidencia, fue sepultado. Sin muerte y sepultura no hay evangelio. En tercer y último lugar, Pablo dice que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y también aquí se establecen pruebas, evidencias de la resurrección de Cristo en cuanto a la resurrección. Es decir, las pruebas del Antiguo Testamento, por ejemplo, usted ve en el Salmo 16, 8 al 10, Oseas 6, 2, y así otros textos más, si usted busca, se va a dar cuenta de que nos habla acerca de la resurrección. Así las cosas, entonces el apóstol Pablo se adentra a partir del versículo 5 hasta el versículo 11 a demostrar de que Cristo resucitó. Imagínense que esto aquí es un estrado, aquí hay un juez, aquí está el abogado de la defensa, los abogados que acusan, este es el fiscal, y usted le dice al fiscal, demuéstreme que Cristo no resucitó. Demuéstremelo. Entonces, ahí está la defensa y le dice, yo le voy a demostrar a usted que Cristo resucitó. En primer lugar, versículo 5, dice que apareció ¿a quién? A Cefas. ¿Quién es Cefas? A Pedro. Primera evidencia, un testigo ocular que anduvo con Cristo. Es más, ya con ese testigo es suficiente. Sería suficiente. Pedro anduvo con Cristo, Pedro caminó por el mar, todo el mundo. Pedro era el hombre más popular. De todos los discípulos de Cristo, era el más popular de todos. Así que yo creo que con ese testigo es suficiente. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, no, yo le voy a traer más pruebas todavía. ¿Quieren más pruebas? Pues ahí tienen otra prueba. Sigue diciendo el versículo 5. Después, ¿a quién apareció? A los 12. ¿Quiénes son los 12? Los discípulos, los apóstoles. Se le apareció a los 12. Lucrecio, pero ¿cómo los 12 si Judas no estaba? Recuerden que a Matías lo eligieron aun cuando Cristo no había ascendido al cielo. Si usted busca el capítulo 1 de Hechos, se va a dar cuenta de eso. Incluso cuando hablan de Matías, dice para que sea testigo junto con los 12 de la resurrección de Cristo. Esa era la clave. Entonces no cabe la menor duda de que Cristo resucitó. Entonces tenemos dos evidencias contundentes. Primera evidencia, Pedro. Segundo, los apóstoles. ¿Quieren más evidencia? Pues aquí la tienen. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Imagínense, hermano, de que yo estoy mal comido, no me desayuné bien y tengo como una ilusión óptica. Y se me coge con decir que Cristo resucitó. Pero pues eso soy yo. Pero también a 12. Y sobre todo a Pedro, que andaba corriendo a última hora y que se fue al mar a pescar después que Cristo murió. No creo que sea algo cómodo para Pedro decir, sí, resucitó cuando no resucitó nada. Es más, los 12 se sentían traicionados, se sentían burlados, porque ellos pensaban que Cristo iba a ser un héroe, que iba a tomar la iniciativa política de Israel y se dejó matar. Estaban rendidos.
Pudo quizá engañar a Pedro. Pero suponiendo en el peor de los casos, engañó también a los 12. Pero señores, ¿cómo puede engañar a 500 personas juntas? Eso es lo que dice el texto. 500 personas juntas. Pero para colmo, dice Pablo, ¿y hay algunos que están vivos? O sea, ustedes pueden preguntarle todavía, porque nosotros tenemos aquí la evidencia escrita. Pero cuando Pablo escribió, todavía habían personas que estaban vivas que vieron a Jesús resucitado. Porque Pablo escribió como en el año 60 aproximadamente, después de la muerte de Cristo. Y una persona que durara 80, 90 y 100 años, que en ese entonces duraban mucho, pues estaban vivos y vieron a Cristo. Porque Cristo no resucitó y se fue para el cielo de una vez. ¿Cuántos días duró hoy aquí en la tierra después que resucitó? 40 días. Usted lo busca en capítulo 1, versículo 1 y 2, ahí de Hechos, y nos dice que duró 40 días y no fue oculto. Él andaba con sus discípulos y entraba y salía y andaba. No era oculto. Entonces, ¿qué más evidencia que es, hermano? Dice el versículo 7, después apareció a Jacobo. Este Jacobo se cree que no era de los 12 apóstoles, sino que era el hermano de Jesús. Mire, y esa es una prueba contundente. Porque ese era lo que se burlaban de Jesús. Ellos no creían en Jesús. Sus hermanos no creían en Jesús. Eran medio hermanos de Jesús. Ese fue el que escribió el libro de Santiago, que después se convirtió en uno de los líderes más grandes. Capítulo 15 de Hechos, usted se da cuenta que él interviene junto con Pedro en la iglesia naciente. Entonces, este hombre que no quería saber de Jesús porque entendía que Jesús estaba medio loco, usted lo busca en Lucas, se da cuenta que hablan ahí que sus hermanos pensaban que él estaba loco. Sin embargo, él está diciendo, no, él resucitó, yo lo vi. Pablo está diciendo, esa es una evidencia. Después a todos los apóstoles, dice Pablo, y al último, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Saben lo que es un abortivo? ¿Quién sabe lo que es un abortivo? Es como una especie de aborto o un nacimiento prematuro. ¿Cómo fue? Un 7 mesino, sí. Podría ser también, se podría entender así. Pero es un nacimiento antes de tiempo, que podría salvarse como no podría. Quizá en aquel entonces no, pero ahora sí. Ahora hasta de 5 veces se salvan. Algo no esperado. Un abortivo. Lo sucede que Pablo era un hombre humilde. Y además, acuérdense también que cuando Pablo fue llamado por el Señor, primero Pablo fue llamado en una circunstancia especial. Pablo era un enemigo de la iglesia. Andaba persiguiendo a la iglesia para matar a los cristianos, para darle pela. Y usted busca el capítulo 9 de Hechos y se da cuenta que en su misión de perseguir a los cristianos, y en el capítulo 8 que estaba ahí consintiendo en la muerte de Esteban y quizá animando, y quizá también tiró su pedrada. El apóstol Pablo vino al Señor ya en un tiempo muy diferente o ya un poco ajeno a la vida de Cristo. Es decir, el apóstol Pablo no vio a Cristo en su ministerio. No obstante, Pablo dice que le apareció a él. Si usted busca, por ejemplo, el libro de Gálatas, habla ahí que Pablo se fue por un tiempo al desierto y estaba el Señor instruyéndole. Y Pablo dice también que él no recibió instrucción de hombre alguno, sino que la recibió directamente del Señor. O sea, que también se le apareció a Saulo. No solamente se le apareció cuando lo llamó, cuando lo tumbó en el suelo. La gente dice del caballo, aunque la Biblia no dice del caballo, pero lo tumbó. La gente presume que fue un caballo. Cuando lo tumbó al suelo por la luz tan fuerte, él habló con el Señor. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Te es difícil tú darle
patada a una garrocha. La garrocha es como lo que usaban para punchar los caballos, que tiene como un clavo adelante. Imagínense que usted coja ese clavo y comienza a darle patada. ¿Qué va a suceder? Se va a clavar, se va a clavar. Eso estaba haciendo Pablo. Se estaba clavando el cuchillo él mismo. Dura cosa es dar patada contra el aguijón, contra una puya. Coces tiene que ver con patadas contra el aguijón. Entonces Pablo dice, al último que me apareció fue a mí, como si fuese un abortivo. Dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, no creo que exista un juez que sea capaz de dar una sentencia en contra de un juicio tan bien instruido, con tanta prueba tan contundente. Primero Pablo comenzó dando pruebas del Antiguo Testamento y después da pruebas oculares, testigos. Entonces no hay manera de perder el pleito. Y Pablo concluye esa parte de los testigos en el versículo 11 diciendo, porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis hablado. Perdón, creído. Sí. Predicado y creído, obviamente. Toda esa gente estaban predicando, toda esa gente habían creído, porque dice el versículo 12, pero si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, eso es algo normal. Entonces, yo quiero dejar bien claro, hermanos, que aunque Pablo está luchando, demostrando de que Cristo resucitó, realmente no había duda en la iglesia ni en el pueblo de que Cristo había resucitado. Pero él usó eso como plataforma para demostrar de que como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Amén. Yo quisiera, para entrar al segundo punto, hacer una introducción sobre un razonamiento lógico. Por ejemplo, si yo dijera, si las carnes rojas son ricas en hierro y el bistec es carne roja, entonces el bistec es rico en hierro. Es decir, es obvio, ¿verdad? Si los granos son ricos en vitamina B y las lentejas son granos, entonces las lentejas son ricas en vitamina B. Cuando las personas tienen gripe y hablan de manera fañosa, si yo tengo gripe y hablo de manera fañosa y yo hablo fañoso, ¿qué significa eso? Que tengo gripe. Entonces esos son un razonamiento lógico, pero que son obvios, que no hay que ser un científico de la NASA para entenderlo, ¿verdad? Pero vamos a algo más simple, vamos a dominicanada, que tiene que ver con los dominicanos común y corriente, y que usted lo oye a diario, e incluso quizás aquí hayan algunos que hablen así. Por ejemplo, usted ha oído alguna vez esa palabra, entra para adentro, sal para afuera, sube para arriba, baja para abajo. ¿Cómo se llama eso? Redundancia. Es obvio que si se va a entrar es para adentro, que si se va a salir es para afuera. Ahora, ¿por qué yo traigo esa colación? Porque es obvio que si Cristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar. En otra palabra, no hay que decir o no hay que poner en duda si el cristiano va a resucitar. Porque desde el momento que usted dice o pone en duda si el cristiano va a resucitar, está poniendo en duda si Cristo resucitó. Es obvio. Por eso, vamos a entrar de inmediato
a nuestro segundo punto. Y es que el apóstol Pablo entra a argumentar ya al corazón del tema. Tiene que ver con refutar la falsa idea de que Cristo no resucitó. Primero, Pablo estaba demostrando que Cristo resucitó. Versículo 1 al 11. Pero ya Pablo va a entrar en materia a demostrar de que realmente es una doctrina falsa de que Cristo no resucitó. Entonces Pablo argumenta esto estableciendo 6 consecuencias funestas en caso de que la resurrección no exista, de que no sea una realidad. Mire, vamos a ver, son 6 consecuencias funestas si Cristo no resucitó. Y esto lo vamos a ver a partir del versículo 14 del texto que estamos leyendo. La primera consecuencia funesta que tendríamos o que habría si Cristo no resucitó es que la predicación de Cristo sería absurda. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. En otras palabras, si Cristo no resucitó, este que está aquí parado es como una especie de payaso. No tiene sentido predicar, porque si Cristo no resucitó. Entonces, esa sería la primera consecuencia funesta, que nuestra predicación sería vana, no tendría sentido. Segunda consecuencia funesta, la fe en Cristo sería inútil. La última parte del versículo 14. Nuestra predicación sería vana y también nuestra fe. Vana también es también vuestra fe. Entonces, eso que usted creyó no tendría sentido si Cristo no resucitó. Para que usted vea lo importante, hermano. Esos 3 pilares no podemos negociarlo por nada en la vida. La muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección. Pero ¿por qué Pablo no hizo énfasis en las otras 2? En la muerte de Cristo y en la sepultura. Porque no es el tema de discusión. No se está poniendo en tela de juicio si Cristo murió ni si Cristo fue sepultado. Lo que se está poniendo en tela de juicio aquí es si los cristianos vamos o no a resucitar. Y Pablo tiene que decir, bueno, si ustedes no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué va a suceder? Que vana sería nuestra predicación y vana nuestra fe. En tercer lugar, todos los testigos y predicadores de la resurrección serían mentirosos. Versículo 15. Dice, y somos hallados falso testigo de Dios. Falso testigo de Dios. Entonces no tendría sentido. Y Pablo lo está diciendo es a él y a los demás testigos que mencionó en los versículos del 5 al 11. Serían falsos testigos, pero Cristo resucitó. Cuarta, nadie sería redimido del pecado si Cristo no hubiera resucitado. Dice el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestro pecado. Hermano, usted que fue lavado con la sangre de Cristo, si no hay resurrección de muertos, es como si no fuera lavado nada. No tendría sentido. Por último, si Cristo no resucitó, los cristianos serían las personas más dignas de lástima en el universo. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En otras palabras, somos los más dignos que nos cojan lástima, que nos cojan pena.
Hermano, y es obvio. Usted sabe de las cosas que usted se cohíbe y que yo me cohíbo. Nos retenemos de muchas cosas. ¿Por qué? Porque tememos a Dios y estamos conscientes y convencidos en quién hemos creído. Pero si lo que hemos creído es falso, hemos perdido el tiempo. Humanamente hablando, hemos perdido el tiempo. Bueno, diríamos, bueno, pero uno no pierde de todo porque al fin y al cabo vale la pena ser cristiano, uno vive una vida moral. Pero no tendría sentido la vida tampoco, porque ¿qué sería bueno y qué sería malo? Porque lo bueno y lo malo está determinado porque Dios está ahí. Pero si Dios no trazara pauta, entonces no habría nada bueno y nada malo. De donde se infiere el problema que tiene el mundo actual, hermano. El mundo va por una situación difícil. ¿Por qué? Porque con la teoría de que nada es nada y que usted tiene libertad para hacer lo que dé la gana, entonces nos estamos yendo a un barril sin fondo. Esto va a ser un desastre. Quizás usted y yo no lo veamos, pero nuestros hijos o nuestros nietos lo verán, porque si cada quien crea su propia verdad y la verdad no existe, ni siquiera desde el punto de vista de Dios, sino que cada quien se crea su verdad. Si mi verdad es que yo debo amar, esa es mi verdad. Pero si mi verdad es que yo debo odiar, hay que respetarme mi verdad. Si mi verdad es que yo, mire por ejemplo con la cuestión de la teoría de género, que cada quien tiene libertad para elegir. Aunque usted nació hembra, si usted quiere ser varón, es varón. Eso no es lo peor, sino que un niño diga, yo quiero ser hembra, y le hacen la operación. ¿Usted se imagina qué desastre sería? Pero eso no se queda ahí. Usted se imagina que dentro de poco, como cada quien tiene libertad para elegir y para hacer lo que quiera hacer, yo quiero ser hembra, soy hembra, y hay que respetarme. Si yo quiero una niña de 5 años, hay que respetarme eso también, porque esa es mi elección. ¿Usted está entendiendo para dónde vamos? Esto está feo. Y no está comenzando por aquí, está comenzando por allá. Porque para ellos nosotros somos brutos. Pero gloria a Dios por ser bruto. Gloria a Dios por ser bruto. Entonces, así las cosas, mis hermanos. La resurrección de Cristo derrumbaría o se sostiene junto con la resurrección de los creyentes. Es decir, van de la mano. Si Cristo no resucitó, tampoco los cristianos resucitan. Y si los cristianos resucitan, tampoco Cristo resucitó. Es decir, una se agarra de la otra. Pablo argumenta, en tercer lugar, de que los cristianos resucitaremos porque Cristo resucitó. Y quizás ahí podría terminar porque ya se me fue el tiempo. Pablo argumenta de que los cristianos resucitaremos porque Cristo resucitó. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de lo que durmieron es hecho. Amén. Si usted va a Apocalipsis, capítulo 1, versículos 17 y 18, mire lo que encontramos ahí. Apocalipsis 1, 17 y 18. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por si hay duda, Juan habló con él. Le dijo, venme aquí. Estuve muerto y ahora vivo. Y dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado.
En verdad, Cristo ha resucitado. Sin embargo, Cristo ha resucitado de los muertos. Y dice Pablo, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa aquí la palabra primicia? Primero, magnífico. Esa es la sección más sencilla. Primicia es el primero, pero también se infieren dos razonamientos de esa palabra. Si usted busca en Éxodo, capítulo 34, versículo 26, allí nos habla acerca de las primicias, que había que llevar la primicia de la cosecha. Es decir, lo mejor, lo primero. Pero no solamente se hablaba de la cosecha, también se hablaba del hijo. El primero es el mío, decía Dios. ¿Verdad? Y también para ofrecer sacrificio tenía que ser el mejor becerro, el más limpio. O sea, Cristo es lo mejor. Lo primero es lo mejor. Y se fue adelante. Es el primero y el único que ha resucitado. ¿O acaso Pedro resucitó? ¿Acaso Juan, Pablo, María resucitaron? No. Cristo es la primicia. Más nadie ha resucitado. Que no le quepa la menor duda, hermano. De donde inferimos que no tiene sentido aún más orar a María. Porque María está durmiendo. ¿Y cómo usted va a hablar con una gente que está durmiendo? Durmiendo, ¿verdad? En otra palabra, muerta. Entonces no podemos hablar con María, ni con Pedro, ni con Pablo, porque están durmiendo. Solo Cristo vive. Cristo y nada más que Cristo vive. Entonces Él es la primicia. Él se nos fue adelante. Él es lo mejor. La perla escogida de Dios para resucitar. Pero hay otro razonamiento también que podemos inferir de ahí. Y tiene que ver con la garantía. Es decir, como Cristo resucitó primero, ¿qué va a suceder? Que también nosotros, vamos atrás. Nosotros los que vivimos, pero también los que primero murieron, incluyendo María, incluyendo Pablo, Pedro. Pero ellos no precederán a nosotros, o nosotros no precederemos a ellos, sino que nos vamos a juntar juntos todos en el aire para recibir al Señor. Así que en la segunda venida, hermano, vamos a estar todos ahí, los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Cristo es la primicia. Sigue diciendo el versículo 21. El versículo 23. Pero cada uno a su debido tiempo o a su debido orden. Cristo las primicias. ¿Se ve? Cristo el primero. Entonces, no cabe la menor duda de que Cristo es el primero y no ha habido otro. Y no habrá otro hasta que Cristo no venga en su segunda venida. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre, la resurrección de los muertos. Por un hombre, ¿qué pasó? La muerte. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Adán trajo la muerte. Dice porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, sigue diciendo, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Cristo. Cristo es el segundo Adán, que vino a restaurar todas las cosas que se había perdido, que había perdido su esplendor, o que lo ha perdido. Con Adán trajo el pecado, trajo la maldición. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermano, lo grave de todo, que eso no lo sabemos nosotros, allá afuera no se sabe nada de eso. Allá afuera se están yendo, el mundo se está acabando allá afuera y no conocen esto. O sea, es un motivo, hermano, para dar gloria a Dios por esta bendición tan grande que nos ha dejado
conocer y entender esta gloriosa verdad. Yo voy a tener que dar un brinquito porque se me fue el tiempo, porque hay mucho más demostraciones ahí, desde el versículo, está el versículo 24, 25, 26 al 28, que nos habla inclusive de un versículo difícil, incómodo, que es de lo que se bautizan por los muertos, versículo 29, pero vamos a dejarlo eso para otra ocasión y vamos a brincar a manera ya de conclusión a los versículos 33 al 34. Dice el apóstol Pablo: no erréis, no se dejen engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con esto? Miren, mis hermanos, la iglesia de Corintio tenía un problema, y es que se dejaba influenciar por la cultura griega, por la filosofía griega. Fue la filosofía griega que convenció a algunos hermanos, o hermanos entre comillas,